Qué tiempo tan hermoso es estar alabando aquí esta mañana. No creo que no se la esperaban acá arriba ni allá atrás. Qué bueno que estamos aquí en Believers Fellowship, una congregación que canta juntos al Señor. Si por favor pueden abrir sus Biblias al libro de Hebreos esta mañana. Estamos en un estudio en el libro de Hebreos, versículo por versículo, en el capítulo 11. Y ya terminamos una pequeña serie que era Peregrino, la vida de Abraham, una parte de una serie de 5 partes, y ahora de los que vinieron después de Abraham, Isaac, Jacob y José. De los 12 versículos en Hebreos 11 de Abraham, hay 15 capítulos en el libro de Génesis. En otras palabras, el escritor de Hebreos ha cortado la historia. Y pues sigue esta idea con Isaac, Jacob y José, que es 25 capítulos de Génesis se ponen en 3 versículos en Hebreos. Él lo hace no porque desea de dejar la historia, pero porque tiene algo específico y propósito en su mente. Y su propósito es ilustrar diferentes aspectos de la fe. Ese ha sido su propósito. El capítulo de 10 termina 10:38, mas el justo vivirá por fe. Y 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y diciendo esto, se va al capítulo 11 con la definición de la fe y empieza a decir diferentes ejemplos de esa fe. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, todos caen en esa categoría. Todos vivieron por fe y fueron salvos por fe. Y también Isaac, Jacobo y José. Entonces empecemos leyendo Hebreos 11, 20 al 22. Por fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué está pasando aquí? Para resumir, vemos la bendición de Isaac, el inclinar de Jacobo y los huesos de José. Hay 25 capítulos donde él hubiera podido sacar información, pero sacó esos 3 declaraciones. Y como expositor y el poder estudiar la palabra, y en esa manera he estado haciendo esto por casi ya 15 años de mi vida. Y lo que vengo a darme cuenta yo creía que no iba a tener suficiente que decir. Y ocasionalmente venía un pasaje donde venía a leerlo, ni idea de lo que iba a decir. Pero te puedo decir de algo que, de la emoción de poder estudiar la palabra de Dios todos los días, es que lo que dice el pasaje, siempre hay algo que decir. Y en la palabra de Dios siempre se abre hacia ti en una manera maravillosa que para el final de la semana es muy diferente a lo que era al principio. Y ahora tengo la emoción de poderle presentar eso a ustedes. Les animo a todos que no importa lo que estés leyendo en la Biblia, en tu lectura diaria, cuando vengas a un pasaje que no lo entiendes, a nada inmediatamente te brincas. Si te comprometes a ese pasaje, te prometo que hay verdades esperando a salir para animarte. Esa es parte de la emoción y es lo que pasa aquí cuando venimos a estos versículos en Hebreos capítulo 11. El plan es devotar un sermón a cada uno de estos versículos. Vamos a tomar sus vidas separadas y preguntar qué están resaltando por eso, por qué están aquí. Empezamos diciendo eso, cada uno de estos hombres tenían debilidades, unas grandes debilidades.
unos más que otros, como vamos a ver. Y aún con todas esas debilidades que marcó su vida, todos esos tres hombres murieron en fe. Todos murieron con confianza completa de la promesa de Dios, se iba a ser llena, que aunque cuando murieron todavía no ha sido cumplida. Y esa es la razón que el autor usa a estos tres hombres. Quiere enfocarse en cómo responde la fe al final de la vida. Cómo responde la fe cuando llega al final de la vida y cuando iba a pasar a la meta final. Esto en la cara de la muerte. Los cristianos no solamente viven diferente, pero también mueren muy diferente. César Borgia, el famoso noble italiano político, cuando él llegó a su muerte, dijo: mientras viví, proveí para todo menos para la muerte. Ahora debo morir y no estoy preparado para morir. Thomas Hobbes, el afamado filósofo político, dijo: repito, si tuviera al final de su vida, si tuviera el mundo entero a mi disposición, lo daría para vivir algún día, un día más. Estoy a punto de dar un salto hacia la oscuridad. Thomas Paine dijo: quédate conmigo por el amor de Dios, no puedo soportar que me dejen solo. Oh Señor, ayúdame. Oh Dios, ¿qué he hecho para sufrir tanto? ¿Qué será de mí en el futuro? Daría mundo si los tuviera. Si el Age of Reason nunca se había publicado. Oh Señor, ayúdame. Cristo, ayúdame. No te vayas, quédate conmigo. Envía incluso a un niño para que se quede conmigo, porque estoy al borde del infierno aquí solo. Si alguna vez el diablo tuvo un agente, yo he sido ese. Sir Thomas Scott, canciller de Inglaterra: hasta este momento pensé que no había ni un Dios ni un infierno. Ahora sé y siento que hay ambos, y eso condenado a la perdición por el juicio justo del Todopoderoso. Voltaire, el filósofo y ateo francés anticristiano: estoy abandonado por Dios y el hombre. Su enfermera dijo más tarde: por todo el dinero en Europa, no me gustaría ver morir a otro incrédulo. Toda la noche lloró pidiendo perdón. Y que de contraste, déjeme mostrarte otros tres hombres. Richard Baxter, un puritano pastor: tengo dolor, pero tengo paz. Y les acuerdo de Adoniram Judson. Dice: yo voy con la felicidad de un niño yendo a la escuela porque me siento tan fuerte en Cristo. Y me dice de John Knox: ahora ha venido. Qué diferentes son las palabras de los cristianos que han puesto su fe y esperanza en el Señor. Una vez le preguntaron a John Wesley, que le explicaron de la iglesia metodista, su experiencia: nosotros morimos bien. Los cristianos mueren bien porque han puesto su fe en la promesa de que se va a ser llenada. Isaac, Jacobo y José, todos murieron haciendo eso, y por eso están aquí. Son una ilustración en el versículo 13 de Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos murieron en fe. Esto es como un versículo de abreviación del 20 al 22. Vamos a Hebreos 11:39. Y todos estos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Murieron en fe. Entonces, versículos 20 al 22 resalta cómo responde la fe mientras se va acercando la muerte. Y claro que eso es importante, porque el tipo de fe que el autor quiere resaltar por nosotros es una fe que persevera hasta el final. La fe tiene que ser nuestro compañero en nuestra vida y en la muerte, en nuestra juventud y cuando somos ancianos. Nos vamos a enfocar en la fe de Isaac esta mañana. Y en muchas veces es maravilloso que él hubiera llegado a este capítulo, este varón, porque él no hizo muchas cosas grandes en su vida. Y aunque tuvo muchas fallas, llegó al salón de la fe.
Si lees la Biblia de Isaac, te vas a preguntar que vas a encontrar un ejemplo de esa fe. Un expositor lo dijo, era un hijo ordinario de un padre extraordinario que fue un padre ordinario para un hijo extraordinario. Una manera de decir que Isaac es una persona ordinaria de que estaba entre dos personas extraordinarias. Isaac era un hombre que vivió una vida que no tenía mucha nota, era conocido por su debilidad espiritual y era muy pasivo y no por su fe grande, pero aquí estaba en Hebreos 11:20 en el salón de la fe, llegó. Ahora, Hebreos 11:20 toma un solo momento en la vida de Isaac y lo resalta y algo bueno que puedes sacar de eso. Cuando vas y miras la historia en completo, todo lo que rodea este momento en el versículo 20 es algo, un desorden completo. En su corazón es la presunción de un hombre y la providencia de Dios. La historia de la promesa de Dios es la historia de que Dios cumple su palabra aún no y por encima del pecado del hombre. Versículo 20 nos enseña que la providencia de Dios, que es un río que siempre fluye hacia arriba, y aun cuando los hombres quieren ir de la dirección opuesta. Quiero abrir este versículo un poquito por nosotros, porque mientras la historia se va, vas a ver que toda la historia de Isaac es una celebración del poder de Dios y su fidelidad. Mientras consideramos cómo Dios cumple su promesa perfecta, por favor abrimos nuestra Biblia a Génesis 27, de donde el autor de Hebreos ha sacado. Vamos a ver 3 secciones, 3 escenas de cómo Dios soberanamente cumple su palabra y cómo, aunque su fe era menos que perfecto. Génesis 27. Otra vez donde el autor de Hebreos ha sacado esta frase, dice, aconteció que por fe, aconteció que cuando Isaac, te vas a acordar que la audiencia original de Hebreos eran judíos que iban a conocer esa historia. Yo creo que para nosotros sería beneficiante ir y repasar la historia. Cuando vamos a encontrar aquí, es que Isaac está muriendo. Ese es un tiempo en su vida donde él creía que se iba a morir. Y lo que pasa, la mayoría de los comentarios, que él vivió al menos otros 20 años y otros dicen que a lo mejor murió otros 43 años. Él creía que se estaba muriendo, pero en sí no se estaba muriendo. Y no me gusta decir esto, pero cuando llegamos a los 40 y se nos jala un músculo y estamos buscando a dejar nuestra herencia para alguien porque nos sentimos bien mal. Y es lo que le estaba pasando a Isaac. No era el final de su vida, pero él pensaba que sí era el final de su vida. En el capítulo 27 de Génesis, versículo 1, nuestro primer punto es la presunción de Isaac y Esaú. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. La presunción de Isaac y Esaú. Y a lo mejor al principio no es aparente de cómo están actuando con presunción, pero es exactamente lo que están haciendo. De presumir es hacer algo a pesar de que sepa que no tiene derecho a hacerlo.
O podríamos decir que una persona presuntuosa es alguien que muestra poco respeto por los demás al hacer cosas que no tienen derecho a hacer. Entonces describe las personas a través del capítulo 27, porque ellos están actuando en contra de la voluntad de Dios y quieren actuar con su presunción. Están haciendo cosas que no tenían derecho en hacer y en hacerlo están mostrando falta de respeto a Dios y falta de temor hacia Él. Ahora, del principio al final de este capítulo, la bendición es lo que domina. Isaac quería dar la bendición, Esaú la quería, Rebeca se dio cuenta, ahora quería que Jacob lo recibiera. Jacob fue informado por su madre y ahora se hizo cómplice en el plan deceptivo de la mamá. Y Isaac se lo da a Jacob por accidente y Esaú se enoja por haberlo perdido y Jacob se va recibiéndolo. Esto es como una novela, una familia muy disfuncional. Estamos al principio de una historia. En la bendición no ha sido dada y la promesa no se ha sido cumplida. Isaac viene al final de su vida y quiere dar sus bendiciones que están atadas a esta promesa y quiere dejarlo a su hijo. Es como dando el batón. Es un buen deseo que Isaac quería que esta bendición sería pasada, la promesa se cumpliera. Hay fe en eso. El problema es que Dios ya había hablado a Rebeca, su esposa, y que por extensión a él, y lo había hecho claro, que la bendición era para Jacob. Capítulo 25, 21 al 23. Un pasaje famoso en esa sección de la vida de Isaac. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos de tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esa era la profecía de Dios hacia esos dos. Eso hubiera sido sorprendente porque era opuesto a la costumbre del tiempo. Era siempre el menor que servía al mayor. El mayor recibía 2/3 de la herencia y el menor 1/3. El hermano mayor recibía todos los derechos que le pertenecían al primogénito y toda la posición y todo iba hacia el mayor. Pero en el tiempo de Saúl y Jacob, Dios soberanamente reversa ese orden y dice, no, el mayor va a servir al menor. Y lo hace sin explicación. Dice, así va a ser, dependiendo de parte de mis propósitos eternos. Entonces, Génesis 27, 1 a 4, Dios ya había declarado a dónde va a ir su bendición. Isaac sabía eso, Esaú sabía esto. Esaú ya había vendido su bendición porque Dios había declarado algo muy diferente de lo que estaban buscando. Isaac y Esaú habían decidido actuar en oposición a lo que Dios había dicho. En una desobediencia calculada contra el Creador, lo que Dios había dicho, no tenían derecho de hacerlo, pero lo hicieron como quiera. Puedes pensar, ¿por qué Isaac no bendijo a Jacob? Tenemos una clave en Génesis. Vemos en Génesis 25, 27. Cuando los niños crecieron, Esaú era un cazador. Y mientras Jacobo era un hombre callado, viviendo en las tentas, Isaac
amó a Esaú porque comía de la carne, pero Rebeca amaba a Jacob. Isaac favorecía a Esaú. Y aquí hay una parcialidad y tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar a la parcialidad, especialmente cuando llegan nuestros hijos. Entonces Isaac naturalmente era atraído a Esaú. Era velludo, agresivo, atlético, competitivo. Algunos de ustedes, sus caras con que era peludo. Él cocinaba la carne roja. Isaac se podía relacionar a él. Y luego tenemos a Jacob cocinando con mami en la cocina. La perspectiva de Isaac, tenemos la decisión entre un hombre de hombres o un niño de mamá. Isaac escogió al hombre de hombres y Rebeca escogió al niño de mamá. Isaac sabía que Dios había escogido a Jacob por su soberanía y a lo mejor podía ver, pero decidió ejercitar parcialidad y no podía atraerse a hacer lo que Dios había querido hacer. Aunque Esaú sabía que Dios le había prometido le había hecho la promesa a Jacob, no quería aceptarlo. Entonces Isaac está haciendo una de las decisiones más importantes de su vida, pero lo está haciendo con algo aparte de la palabra de Dios. La motivación de su bendición, 27:2, y él dijo, he aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues ahora tus armas, tu aldea, tráeme y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Génesis 25:28, que Isaac amaba a Esaú, ¿por qué? Porque él comía de su cacería. Cuando una persona está al final de su vida, lo que es más importante viene al frente. Pero tristemente, el comentario de Isaac es lo que le era más importante para él, era su estómago. Y eso estaba dirigiendo esto. Para él era un placer sobre la promesa, la carne sobre la fe, una satisfacción instantánea en vez de una gratificación retrasada, una preferencia personal en vez de la voluntad de Dios. Tristemente, los dos hombres querían poner su propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. A lo mejor estás pensando mientras leemos que las cosas deben a ser diferentes. Claro que no son. Venimos a la próxima escena y lo que estamos aquí es la presunción de Rebeca. La presunción de Rebeca y Jacob. Vemos en 27:5 y Rebeca estaba oyendo. Cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue Esaú al campo, entonces Rebeca habló a Jacob y su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme caza y hazme un guisado. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Paramos ahí, aquí hubiera sido el momento donde las cosas hubieran sido muy diferentes. ¿Qué sabe Rebeca? Sabe que Dios ha prometido a que el menor iba a recibir la bendición. Ella sabía que Isaac iba en contra de la voluntad soberana de Dios. Y acá no importa dónde lo separes, ¿qué hubiera podido hacer Rebeca? Hubiera podido orar. Y le hubiera pedido a Jacob, ven, tenemos que orar. Jacob, vamos a tu padre. Tenemos que confrontarlo, a hablar con él para que hacer la voluntad de Dios. Pero desafortunadamente eso no es lo que pasa. Pero lo que hace ella es lo toma las cosas a su propia manera. Versículo 9. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos. Y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él bendiga antes de su muerte. Un final
bíblico no justifica direcciones que no son bíblicas. Ella a lo mejor puedes decir que ella deseaba que la voluntad de Dios se fuera hecha, pero lo que ella hizo fue incorrecto. No puedes desear hacer la voluntad de Dios y tratar de hacerla de una manera que viola la voluntad de Dios. Que claro, es algo que de muchos les gusta hacer, de muchas iglesias en América. Que en el nombre de evangelismo, de alcance, pueden hacer muchas cosas que no son bíblicas. Pero lo que lo hace peor es que Rebeca trajo a Jacob en su desafío. Y haciendo eso hizo un error de pariente como mamá que deseaba hacer su voluntad más que la santidad de su hijo. No es malo empujar tus hijos en la escuela, en deportes o en música, de que sean exitosos, pero siempre hay que tener en mente que la santificación de tus hijos es más importante que su éxito. La santidad es lo que tenemos que llegar. En mi primer año de seminario me habían dado un buen consejo. Apunta hacia las A's, pero no al precio, al costo de lo que es más importante. Si te sacas un 4.0 en el seminario, pero fallas con tu esposa, con tu relación con tus hijos o tu ministerio, fallas en todas tus áreas de la vida. Pero muchas veces el orgullo y nuestras versiones de éxito tapan la versión de Dios. Es bueno que saquen buenos grados y que les vaya bien en los deportes, pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿Y qué va a importar más al final del día? Muchas personas están cambiando por ministerio, por éxito en otras áreas. Cristo quiere toda tu vida, no solamente alguna. Rebeca falló en esta manera y Jacobo no tenía que seguir eso. Inmediatamente no fue con el plan. Dice 11, y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Jacob no fue inmediatamente y no era basado en algo moral, pero en el miedo de que lo descubrieran. Él y su hermano eran tan diferentes. ¿Cómo vamos a hacer esto? En su camino ir a asegurarse esa bendición, traía maldición a su vida. Él sabía qué tan peligroso era, pero qué tan pecado era tan grande que iba a ser maldecido si su papá se daba cuenta. Bajo la influencia de su mamá, Jacob decidió hacerlo como quiera. Ahora, ¿fue hecho responsable Jacobo? Él tuvo una influencia que no era buena en su vida, que lo llevaba al pecado. Padres, la influencia que nosotros tenemos al final de todo, vamos a ser juzgados por nuestro pecado. Los dos decidieron olvidarse a los deseanos, sus deseos, no importa qué tan buenos son. No, si no se pueden hacer con integridad o no se pueden hacer en la luz, no se deben de hacer. Ellos dos ahí estaban mintiendo y el engaño que para hacerlo hacer. 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacobo su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Era un plan planeado para engañar de lo peor
para engañar a su padre que estaba enfermo, muriéndose y ciego. Versículo 27. Versículo 18 dice, es las mentiras que Jacob iba a cometer. Entonces, este fue a su padre y dijo, Padre mío, maybe en una voz más gruesa, dice, Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y aquí es donde, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, la primer mentira. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. La segunda mentira. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Mentira 3. Y con la mentira 3, toma la palabra, el nombre de Dios y blasfema el nombre de Dios para su mentira. Versículo 21, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no lo conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Esaú era bien peludo, ¿no? Que siempre he querido ver ese momento. Y le bendijo y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? ¿Cuántas veces le dio la oportunidad de decir la verdad? Y Jacob respondió, yo soy. Mentira número 4. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Una mentira nunca se queda una mentira. Y tan triste que es esto, esa es una escena muy común. Los hijos le mienten a los padres a todo tiempo. Si tengo que adivinar, algunos de ustedes lo hacen todavía. Hay cosas que no le están contando a sus padres, cosas que ellos deberían de saber, pero estás mintiéndole. Porque crees que es fácil esconder tu pecado, porque se están envejeciendo, no saben mucha tecnología. Y haberles mentido una vez, ahora te tienes que seguir mentirle y mentirle para tener tu pecado en la oscuridad, porque ellos no van a sospechar de ti y que eres capaz de hacer esas cosas. No solamente nomás porque puedes hacerlo, no significa que debes de hacerlo. Y yo sé que tú sabes esto. Y te quiero decir que Dios siempre honra la verdad. No importa lo que pase, nunca va a ser tan peor. Si cuentas la verdad, nunca va a ser tan peor como si estuvieras contando las mentiras. Nuestras niñas saben en nuestra casa quién es el padre de mentiras. ¿Quién es el padre de mentiras? Satanás. Y no seguimos a Satanás. Entonces, esta es una precaución para todos los jóvenes, que siempre es malo mentirle a los padres. Lo hubieras justificado en tu mente, pero no hay justificándolo ante los ojos de Dios. Entonces hemos visto la presunción de Isaac, Esaú, Rebeca, Jacob, desobedeciendo, mintiendo, defraudando, y lo peor es que Dios lo sabe todo. Y Dios usó esto para llenar su profecía a Rebeca. Versículo 26, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y él bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo. Dios pues te dé el rocío del cielo, y las grosuras de la tierra, y la abundancia de trigo y de mosto. Sirvantes, pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijen, y benditos los que te bendijeren.
Y todo en esto lo que pasó es que entra Isaac a la sala de la fe. Este momento extraordinario de fe es lo que para que todos los lectores lo puedan acordarse. Hebreos 11, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. En medio de todas las mentiras, vemos ese acto de fe, la bendición de Isaac a Jacob, que creía que era Esaú. ¿Cómo en la tierra se pudo haber hecho esto en fe? Y Spurgeon dice, él era viejo y ciego, no sabía cuál era de sus hijos para la primera bendición, pero él podía ver al futuro suficientemente para bendecir sus hijos a las cosas que iban a pasar. Qué poder tan maravilloso hay en la fe, aun cuando se ejercita por individuos imperfectos. Por eso llegó a la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando sacas todas las mentiras y todo, que Dios iba a descubrir, Dios disciplina al quien ama, vemos que hay una fe a la promesa de Dios y la palabra de Dios que es infalible. La bendición de Isaac fue hecha en fe porque fue con toda confianza de que Dios iba a hacer pasar estas cosas. Pero la realidad es que no es tanto de la fe de Isaac, eso es de la fidelidad de Dios. Cuando vemos toda esa historia, era la habilidad perfecta de Dios para hacer pasar su promesa, aún cuando iba por esas personas locas e imperfectas. Martin Luther dijo, Dios puede hacer una línea recta con un palo torcido. Lo que Dios dice va a pasar, la providencia de Dios siempre va a ganar al final. Ese no soy yo. No significa que por fe hemos encontrado nosotros bajo la promesa de Dios. Eso no significa que podemos actuar afuera de fe. No significa que no vamos a tener que pasar las consecuencias. Isaac, Rebeca, Esaú, Jacob, todos tuvieron grandes consecuencias por el pecado que cometieron ese día. Ese día Isaac y Rebeca perdieron su hijo porque Jacob tuvo que huir por su vida y a lo mejor es posible que ella nunca vio a Jacob otra vez. De todas sus posesiones, mientras se iba Jacob, nomás con su vara y la ropa, Esaú perdió su orgullo mientras lloraba amargamente al frente de su padre. Como cristianos puede ser fácil para desesperarnos cuando caemos al pecado, cuando vienen las consecuencias de ese pecado, pero va a haber redención si te arrepientes y permaneces en tu confianza en Cristo por fe. Algunos de ustedes están aquí enredados en pecado y en desesperación. Algunos de ustedes se pueden sentir apretados por el peso de las consecuencias de tu pecado, pero aún si ha habido falla en tu vida, si te tiemblas delante de la palabra de Dios y te pones sobre la promesa de Dios a través de Jesucristo, entonces tú también puedes ser usado por Dios y contado de los fieles. ¿Por qué? No venimos a Cristo por obras, sino por la fe, y por la fe Él nos hace exactamente como nos quiere. Te dejo con esto. No importa qué tan oscuro esté el mundo alrededor de nosotros y se está poniendo más oscuro, la voluntad de Dios no puede ser vencida. Él ha prometido y Él es fiel. Todos los que se arrepientan van a ver su cara un día. Y déjame leer lo que dije. Salmo 17:15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia.
Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y eso es dicho en un momento de su vida cuando está en esa desesperación, porque sus enemigos los están rodeando. Pero en esa fe, que un día de estos vamos a levantarnos en la justicia del Señor. Padre, venimos ante ti no en lo que nosotros hemos hecho, pero lo que tú has hecho. Viéndonos a nosotros en una historia como leímos hoy. Señor, todos hemos mentido, hemos pecado y no hemos actuado en la verdad. Pero Padre, tú has sido fiel. Tu propósito sigue, tu plan sigue. Entonces, Señor, ayúdanos para someternos a tu voluntad revelada y seguirte con todo nuestro corazón. Te damos gracias porque tú has hecho que el arrepentimiento sea posible, porque has hecho la salvación posible a través de Jesucristo. Y oramos que todos vayamos en verdad y corazón cambiados y oramos y pedimos eso en el nombre de tu Hijo. Amen. Let's stand together. Amén. Amazing Por favor, grace. pongámonos de pie. How sweet the sound. Sublime gracia, qué sonido tan dulce. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. Mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Vemos peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó. Y mis cadenas ya Él rompió. Fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó. Y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ando en Sion por siglos mil, brillando esté al sol. Yo cantaré
pueden tomar asiento. Antes de que se vayan,